Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Me alegra. Gracias por venir. Excelente. Chévere verlos, las sonrisas y todo. Esta mañana me gustaría que ustedes busquen en sus Biblias pues el libro Juan, y vamos a estar en el primer capítulo de Juan. Hemos estado en una serie, se llama Lagas, y la tesis de esta serie es: si el creador del universo, el autor de la vida, nos ha comunicado, la única respuesta razonable y aceptable que podemos tener es escucharlo y obedecerlo. La única respuesta razonable y aceptable. ¿Cómo podemos ignorar lo que Dios ha dicho? ¿Cómo podemos desobedecer a la persona que nos dio vida? Pero si vamos a ser honestos, eso es lo que hacemos. Si somos honestos, tenemos que decir que a veces nosotros nos desviamos del camino de Dios. Tal vez no es nuestra intención. A veces sí es nuestra intención, pero tal vez no todo el tiempo. La verdad es que nosotros debemos ser pero muy agradecidos por Dios, por su paciencia. Debemos ser muy agradecidos porque Dios es determinado de completar su obra en nosotros, su buena obra. Fallamos mucho, pero a pesar de toda nuestra rebelión, Dios nos sigue amando y nos sigue acompañando. Pues doy muchas gracias a Dios por eso. No soy una persona perfecta. Muchas veces la embarro. Pero Dios sigue ahí, obrando, haciendo su buena obra. Y es por eso que a mí me gusta el siguiente versículo muchísimo. Lo he leído varias veces. Y es Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, Pablo dijo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios va a completar su obra en nosotros. Nos va a seguir enseñando. Nos va a seguir reprendiendo, corrigiendo e instruyendo a través de la Escritura, hasta que haya logrado su buena obra en nosotros. Entiendo que desde el punto de vista del mundo, lo que voy a decir no tiene mucho sentido. Pero si abrazamos esa obra, si abrazamos la palabra, si abrazamos lo que nos enseña, inclusive si nosotros abrazamos el hecho de que Él nos reprende, si abrazamos la corrección de Él, la instrucción de la palabra, el gozo que nosotros podemos vivir no tiene comparación.
podemos confiar totalmente en esa obra. Completamente podemos confiar en la obra de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios. Es que viene de su esencia. Esa palabra inspirar, inspiración, significa su aliento. Él sopló su palabra. Es que proviene de su esencia. Y no podemos separar su palabra de su persona. Podemos confiar totalmente en su palabra porque nosotros podemos confiar totalmente en Dios. Dios es fiel. Es que la palabra no proviene de la humanidad. Pedro dijo, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados ¿por quién? El Espíritu Santo. De igual manera, el autor de Hebreos enfatizó que Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Por lo tanto, tenemos las Escrituras. Por eso nosotros tenemos la Biblia. Los profetas recibieron el mensaje y algunos de ellos lo escribieron porque fueron impulsados por el Espíritu Santo. Dios tomó la iniciativa y habló, sopló su lagas, su palabra, sopló su lagas, el lagas, theonustas, su palabra inspirada. Podemos confiar en el lagas porque es la palabra de nuestro Creador. El lagas ha sido nuestro enfoque por toda esta serie. Que seamos hacedores de la palabra o del lagas. Que pasemos tiempo en el lagas. Que dejemos que el lagas nos transforme. Sin embargo, y eso es chévere, el concepto del lagas aún es más profundo. Es más profundo. Entonces, por favor, en sus Biblias, vamos a leer el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y tal vez me preguntas, ¿qué tiene que ver este pasaje con el tema? Pues la verdad me gusta la pregunta. Y yo creo que esa pregunta es muy importante. Voy a leer el mismo versículo en otra traducción. Y de pronto podrás captar la conexión inmediatamente. Entonces en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Quién se hizo hombre? ¿Quién vino a vivir entre nosotros? El lagas. La palabra. El lagas se hizo
hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es verdad que Dios habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Todo lo que Dios quería y quiere revelar de su persona, de su voluntad, lo hizo por medio de su Hijo unigénito. Es que Jesús es la cumbre de la revelación de Dios. Es la comunicación suprema y perfecta de Dios. ¿Por qué? Es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de lo que Él es. Jesús es el Logos. Y esta verdad, la verdad que Jesús es el Logos, me lleva a reconocer quién es. Me lleva a reconocer quién realmente es. En el mismo capítulo, en el primer versículo, Juan, siendo impulsado por el Espíritu Santo, comenzó su libro con la siguiente declaración: en el principio ya existía el verbo. ¿Y el verbo qué es? El Logos. El verbo, esa palabra, verbo, el verbo en el idioma original es Logos. Entonces vamos a usar el término griego. En el principio ya existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. De este pasaje que acabamos de leer, vamos a destacar 4 verdades. Porque nosotros necesitamos reconocer quién es el Logos, quién es Jesús. En primer lugar, el Logos es eterno. El Logos es eterno. Y claro, cuando nosotros pensamos en la palabra eterno o eternidad, pensamos que, bueno, es que vive para siempre. Y sí, claro, es verdad. Pero es que también significa que nunca cambiará. El Logos nunca cambiará. Jesús nunca va a cambiar. Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Jesús no cambia, el Logos tampoco. La palabra de Dios siempre será igual. Su palabra no cambia.
Entonces el Logos es eterno, pero también el Logos es Dios. El Logos es Dios. Ya hemos leído cómo Jesús es la imagen fiel de Dios. Y hace semanas leímos en Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Y ahora tenemos la declaración clara de Juan que Jesús literalmente es ¿quién? Dios. El Logos también es el creador. El Logos es el creador. Juan dijo, por medio de él, por medio del Logos, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada lo creado llegó a existir. Significa que Jesús nos creó. Y por lo tanto, nos conoce completamente. Conoce todo lo que está en nuestro interior. ¿Sabe cuáles son nuestras necesidades? Pero también sabe cuáles son las cosas que son nuestras fortalezas. Lo que tenemos para ofrecer. Conoce nuestro potencial en esta vida. Igual, conoce cuáles son nuestras enfermedades, pues físicas, pero también espirituales. Es que nos conoce totalmente. Conoce cuáles son los impedimentos en nuestras vidas, las cosas que impiden nuestra relación con Él y con los demás. Él es el Creador todopoderoso y entiende lo que se requiere para restaurarnos. El Logos es eterno, es Dios, es el Creador. También el Logos es la vida y la luz. La vida y la luz. Jesús es la fuente de la vida. Él es el Creador. Es la fuente de la vida. Y escuchen esto, y su vida es la luz que brilla tanto que las tinieblas no pueden apagarla. Solo esa luz viva puede despertarnos de la muerte causada por el pecado. Esa luz es la única que nos puede salvar. Por su gran amor, Dios envió esa luz, envió la luz al mundo y le ordenó que resplandeciera en las tinieblas. Hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de ¿quién? De Cristo, de Jesús. Pero la humanidad no reconoció la luz. Juan 1:10 dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, del Logos, de Jesús. Pero el mundo no lo reconoció. Es que la verdad que Jesús es el Logos
nos lleva a reconocer quién es. Pero es una opción. No todos lo reconocen. Dice aquí, por muchos del mundo no lo reconocieron. La pregunta para nosotros, para ti es, ¿lo has reconocido? ¿Lo reconoces? ¿Lo reconoces por quién es? Quiero que miremos el pasaje otra vez en el capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta cómo debe ser nuestra reacción frente a Lagas. Versículos 6 y 7. Vino un hombre llamado Juan. Es el Juan el Bautista. Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, de Lagas, de Jesús. Juan el Bautista proclamaba que el Lagas o el Mesías estaba por llegar. Dijo, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Es que Juan está reconociendo su posición. Dice, el que viene después de mí es superior a mí. Inclusive exclamó que no era digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Cuando nosotros reconocemos sinceramente quién es Jesús, nos damos cuenta que la única reacción adecuada es caernos delante de Él, rendirnos ante Él. Es confesar que no somos dignos ni siquiera de tocar los pies de Él. Pero la gran paradoja de la eternidad es que Dios ha abierto un camino para que podamos nacer de nuevo en su familia. Es que Él nos invita a recibirlo. La verdad que Jesús es el Lagas me lleva a recibirlo. La Escritura dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y algo chévere. Si nos invita a recibirlo, significa que Dios está dispuesto a recibirnos. De verdad, Dios quiere que seamos parte de su familia. Es por esta razón que Él envió a su Hijo. Dios quería abrir nuevamente el camino hacia Él. Y lo hizo a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Dios en su gran amor, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maleza, de nuestras vidas,
se hizo hombre para darnos esta invitación. Recíbeme. Te quiero y yo quiero que me recibas. ¿Cómo podemos recibirlo? El mismo pasaje nos dice: mas a cuantos lo recibieron, o sea, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cómo puedes recibirlo? Creer en Él. Creer en su nombre. Confiar en Jesús. Eso es poner nuestra fe en Él. Es un regalo. Es por gracia. No tenemos que hacer nada. No podemos hacer nada para que nos adopte. Él hizo todo. Solo necesitamos recibirlo. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Y esa vida eterna ofreció Jesús en la cruz. Él murió por nosotros. Nosotros merecemos esa muerte, pero si nosotros creemos en Él, si creemos en su nombre, nosotros podemos experimentar vida. No tenemos que ser separados de Dios. Solo necesitamos recibirlo. Es como recibir un regalo. No tenemos que hacer nada por un regalo. Si tenemos que hacer algo para recibir un regalo, ¿es un regalo? No es un regalo. Pero saben, muchas personas deciden no recibirlo. Es que Dios nos da la opción. Pero, ¿qué harías tú? ¿Lo recibirías? ¿Te gustaría ser parte de su familia? Es que la verdad que Jesús es el Logos me lleva a recibirlo. Pero cuando lo recibo me doy cuenta que la invitación es mucho más profunda. No quiere que lo reciba solamente, me invita a conocerlo. La Biblia dice que hemos recibido gracia sobre gracia. Si es gracia poder recibirlo, pero es sobre gracia que podemos conocerlo. Juan 1, 16 al 18 dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la fe fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, ¿qué hizo? Nos lo ha dado a conocer. Es que no solamente es reconocerlo, no solamente es recibirlo, pero podemos conocerlo. Nosotros no somos capaces de llegar al Padre. Por eso
se acercó a nosotros, aún sabiendo de que muchas personas no iban a creer. Es más, sabía que iban a traicionar a su propio hijo y matarlo. Sin embargo, Dios sabía también que la muerte de su hijo era necesaria para restaurarnos. Es a través de la muerte de Jesús que podemos ser reconciliados con el Padre. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en su carta a los romanos: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Es que Dios hizo todo. Dios hizo todo eso para tener una relación contigo. ¿No te parece paradójico que el creador del universo estuvo dispuesto a venir, vivir aquí, ser traicionado por su propia creación? Es que Él es el Todopoderoso y Él puede hacer cualquier cosa, pero eligió morir por nosotros para salvarnos. ¿No crees que la mejor decisión que podemos tomar es aceptar esa gracia? Es la mejor decisión. Ahorita vamos a tener un tiempo de reflexión. Voy a hacer unas preguntas y en serio, yo quiero que ustedes contesten las preguntas. Que realmente miren sus corazones. Es que muchas personas a través de las generaciones han rechazado a Dios y su oferta. Pero han rechazado la oferta. ¿No te parece el colmo? Dios sacrificó todo y personas han rechazado la gracia que han mostrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir a Jesús? Nada. Entonces, ¿por qué tantas personas lo rechazan? Mira, es posible que esta mañana esta verdad
te esté confrontando porque nunca has recibido a Jesús. Nunca has confiado en Él. Te tengo una pregunta. ¿Qué te impide a tomar la decisión de recibir a Jesús? ¿Qué te impide? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el impedimento? Si tú no has recibido a Jesús, ¿por qué no lo has hecho? O más bien, ¿por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no lo haces hoy? Entonces quiero que ustedes cierren los ojos, inclinen los rostros. Y quiero que ustedes contesten esa pregunta. Si tú no has recibido a Cristo, a Jesús, no lo has recibido, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Hay alguien que me dice esta mañana? Yo quiero recibirlo. Yo quiero tomar ese paso de fe. Levanta la mano, por favor. ¿Hay alguien? Levanta la mano. Tal vez me dices, pero es que esta es la primera vez que he escuchado esta historia. Es la primera vez que he escuchado sobre lo que hizo Dios por mí. Tal vez necesitas hablar con alguien. ¿Estarías dispuesto a hablar con alguien? Levanta la mano. ¿Hay alguien? Yo quiero darte este tiempo. Voy a esperar un poquito. Porque si tú no lo conoces, si tú no lo has recibido, yo quiero darte este tiempo para recibirlo. Levanta la mano. ¿Hay alguien? Por favor, no desprecies la invitación. Si tú no has tomado esa decisión por Cristo, yo te imploro que lo hagas, que lo tomes, que la tomes, por favor. Ahorita vamos a cantar. Y mira, tú todavía tienes el tiempo para acercarte a alguien, a mí o a otra persona de Conviva Norte, y puedes hablar con esa persona. Mira, tú puedes estar seguro de tu salvación este día, el día de hoy. Para las personas que conocen a Cristo, conocen a Jesús, quiero hacerles unas preguntas. ¿Se te ha olvidado quién es Jesús? ¿Lo reconoces por quién realmente es? Es que Él es el Logos. Él es la palabra de Dios. Cuando decides seguir la palabra, estás siguiendo a Jesús. Cuando decides no seguir la palabra, estás rechazando
a Jesús, no solamente una cantidad de palabras en un libro, estás rechazando a una persona, porque el Logos es una persona, es nuestro Salvador. ¿Lo reconoces por quién es? Y si lo reconoces, ¿cómo se refleja eso en tu vida? ¿Te lleva a arreglar cosas en tu corazón? ¿Te lleva a confrontar las enfermedades y la maleza en nuestros corazones, en tu corazón, en tu vida? Te lleva al deseo de conocerlo más. Por favor, no desprecies la invitación que Dios te ha dado. Señor Dios, yo te doy gracias por el Logos, nuestra esperanza, nuestro todo. Por favor, déjanos vernos por quien realmente somos nosotros. Déjanos ver quién eres también. Ahora vamos a cantar. Ese es tu tiempo para responder. Si necesitas orar, si no puedes cantar porque necesitas orar, está bien. Si necesitas meditar, contemplar cosas de tu vida, está bien. Si necesitas ponerte de rodillas, está bien. Si tú quieres conocer a Cristo y quieres hablar con alguien, bien puedes. Cantemos.